escucharon. Ok, va. Hola, buenas tardes. Estamos un sábado más desde las redes de Cap Medical. ¿Cómo están el día de hoy? Esperemos que genial. Y bueno, el día de hoy tenemos una nueva consulta virtual con otro especialista que nos hace el honor de estar aquí, el doctor Fernando Lozano. Doctor, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Me buenas gustaría tardes. que se presente y que sepan quién es el especialista Fernando Lozano. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre Bienvenido. es Fernando Lozano Sánchez. Yo soy médico internista, neurólogo con alta especialidad en neurooncología y pues es un placer para mí venir a platicar un poquito con ustedes sobre un tema neurológico. Perfecto. Doc, sabe que es un honor tenerlo aquí porque sabemos que su especialidad y la subespecialidad y todo esto que usted estudió son contados los especialistas en México, ¿verdad? Efectivamente, en México la formación de neurooncología es muy escasa. Hay muy pocos centros en donde existe la formación para esta especialidad, aparte de que es muy nueva, a diferencia de otros países en donde existe la posibilidad y obviamente pues se tiene mucho más experiencia para preparar a los médicos con respecto a las enfermedades neurológicas que también desarrollan tumores cerebrales. Ok. De entrada, esta especialidad no se puede estudiar en México, ¿verdad? Tiene que salir. Hace poco se acaba de abrir un centro en México, según Oh, tengo wow. entendido. Entonces, es solamente uno al parecer. Lleva un año, 2 años posiblemente, donde va a salir la primera generación, pero realmente sigue siendo una especialidad muy joven y desconocida en nuestro país. Pero en otros países existe la posibilidad de hacer esta alta especialidad, obviamente pues por los recursos y la experiencia con las cuales se tiene, y ya hay varios médicos que han sido formados en el Ok. extranjero y que han ya regresado a México para aplicar sus conocimientos. Como usted. Estudió Efectivamente. en el extranjero usted. Sí, así es. Ok. Tuve la oportunidad de estar 2 años en París para hacer neurooncología. Ay, qué padrísimo. No, bueno, pues para nosotros es un honor que esté aquí, pero platíquenos cuál va a ser el tema del día de hoy. ¿Cuál va a ser la consulta del día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré. Ok, perfecto. Y bueno, Doc, y empezamos con la pregunta súper frecuente. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Guillain-Barré? El Guillain-Barré es una enfermedad neurológica que se ve frecuentemente en nuestra práctica, en la cual hay un proceso inflamatorio a nivel de los nervios periféricos, y lo cual va a provocar que de manera característica la persona que presenta esta enfermedad tenga debilidad en las extremidades, y es una debilidad que va ascendiendo con el paso del tiempo, y eso es lo que provoca principalmente los síntomas en la enfermedad. Ok, va ascendiendo, doctor. ¿Nos puede explicar? O sea, em, empieza en pies y va subiendo al cuerpo. O, Exactamente, tiene diferentes variantes, ok, pero lo más característico es que la persona empieza a notar que existe debilidad en las porciones más distales de las extremidades, por ejemplo, en los dedos de las manos o de los pies. Y con el paso de los días, o inclusive en formas más rápidas o agresivas, puede ser en el transcurso de horas, esta debilidad va notando como que va ascendiendo, y empieza el paciente a notar debilidad para agarrar objetos o para ponerse de pie, posteriormente dificultad para caminar, y en casos ya muy severos el paciente llega a estar completamente postrado en cama, e inclusive lo que más nos preocupa a nosotros es cuando empieza a tener dificultad para respirar, porque también puede llegar a afectar los músculos respiratorios. doctor Fernando, entonces, ¿usted consideraría que el Guillain-Barré es una urgencia neurológica? Efectivamente debe ser tratado como una urgencia neurológica. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de valorar al paciente y determinar cuáles casos son los que tienen mayor riesgo de presentar este problema de dificultad respiratoria. Aquí el tratamiento debe de ser oportuno, no solo para la aplicación del tratamiento adecuado, sino también para prevenir complicaciones que puede presentar el paciente por esta enfermedad. Doctor, y bueno, por ejemplo, hay enfermedades que a lo mejor me pueden prevenir. ¿Hay unos síntomas específicos o hay algo en específico o en sí que yo vaya a sentir cuando me va a dar Guillain-Barré o cuando voy a ser antes de ser diagnosticada? Lamentablemente no, no hay algún síntoma característico de la enfermedad previo a. Ahora es una enfermedad que, como tal, su mecanismo por el cual se desarrolla todavía no está muy bien comprendido. La teoría, o lo que se acepta más comúnmente, es que
Previo al cuadro de la enfermedad del Guillain-Barré, la persona presenta un par de semanas antes una infección que puede ser digestiva o de vías respiratorias. Hay otros casos anecdóticos que es posterior a alguna cirugía, a la aplicación de alguna vacuna, y posterior a esto el sistema inmunológico de la persona confunde a los nervios de las extremidades como si fueran ajenos o extraños y los empieza a atacar. Ok, ¿Sí? A veces hay síntomas previos, dolor en región baja de la espalda, pero como tal nada característico. Entonces lo más característico es que la persona empieza a notar debilidad, en ocasiones también la sensación de hormigueo en las porciones distales de las extremidades, y la cual la persona, así tal cual lo refiere, va ascendiendo y va progresando hacia las regiones más proximales. ok. Doctor Fernando, aquí en Monterrey hubo un caso muy sonado de una chava que trabajaba en multimedios, en la Ujú. televisión. Ella dice que fue a la playa, comió mariscos Ajá. y regresó y se sentía un poco fatigada, pero después no se podía levantar de la cama. Ujú. Fue diagnosticada con Guillain-Barré. Ujú. Entonces, ¿en qué comida? O sea, específicamente en mariscos o también en carne o en fresas, he escuchado, se puede encontrar la bacteria. O si es una bacteria, ¿verdad? De hecho, hay varios gérmenes asociados. Por ejemplo, hablando de infecciones gastrointestinales, el germen más frecuentemente asociado es por Campylobacter. Sin embargo, no es en todos los casos. Hay que tomar en cuenta que hay también otro tipo de gérmenes que pueden afectar a las vías respiratorias, inclusive algunos virus, que pudieran predisponer a que la persona desarrolle este síndrome. Ahora, no toda la gente que se infecta por Campylobacter o por algún otro tipo de virus asociado a la enfermedad va a desarrollarla. Pero aquí la importancia de detectar la enfermedad de manera temprana. ¿Por Ok. qué? Porque la detección temprana es lo que nos va a ayudar a dar un tratamiento oportuno con el fin de evitar una progresión acelerada de la enfermedad, y esto obviamente para disminuir complicaciones. Ok. Ahora, doctor, pues ya ve que todo el revuelo que se hizo, que si te vacunas por COVID o no te vacunas. Entonces, pues nos dejaron una pregunta que si era cierto que si se pone la vacuna COVID pueden desarrollar Guillain-Barré. La verdad es que los casos que se han reportado de la asociación de posterior a la vacuna, el desarrollo de este síndrome, son muy pocos, incluso yo diría que anecdóticos. Como tal, no hay una causalidad relacionada a la aplicación de la vacuna que desarrolle este síndrome. Realmente es mucho más seguro que la persona se vacune para prevenir alguna enfermedad al riesgo que desarrolle un síndrome de Guillain-Barré. Ok, perfecto. Ahora, doctor, pues esta pregunta siempre es difícil de hacer, pero ¿el Guillain-Barré tiene cura? Sí, el Guillain-Barré realmente es una enfermedad autolimitada, o sea, tiene una evolución natural. Conforme empiezan los síntomas, el paciente va notando esta debilidad que va ascendiendo. No hay manera de saber si una persona va a tener un cuadro que se va a limitar en una semana, en 2 semanas. En promedio de los casos que se llegan a ver, la debilidad máxima se puede alcanzar a las 4 semanas. A partir de ahí se estabiliza y ya posteriormente empieza la fase de recuperación. Pero no nos vamos a esperar 4 semanas para ver si se le da tratamiento o no a esta persona. El diagnóstico, en cuanto se hace, se tiene que iniciar el tratamiento. Ahora hay cuadros leves que afortunadamente se detienen a la segunda semana, una semana, y no provocan una debilidad importante en el paciente, pero como tal no hay manera de saberlo. ¿Qué paciente sí va a tener una debilidad acelerada en un periodo de una semana o dos, y qué paciente se va a estabilizar a partir de la primera semana? Ok, Entonces, por eso hay la importancia de que acudan a valoración, ok. y ya una vez teniendo el diagnóstico, ya escoger cuál sería el tratamiento más ideal para cada paciente. Ahora, doctor Fernando, como especialista, usted, ¿es difícil dar un diagnóstico? O sea, es decir, es complicado decir es Guillain-Barré o es polineuropatía o es súper específico y ustedes inmediatamente lo pueden como diagnosticar. El diagnóstico como tal lo tenemos que hacer con la clínica. Ok, Hay casos que sí son muy característicos de esta enfermedad del síndrome de Guillain-Barré, y ya cuando el médico tiene la sospecha muy elevada de que se trata de Guillain-Barré, se puede iniciar el tratamiento.
A veces nos apoyamos en algunas pruebas complementarias, por ejemplo, la realización de punción lumbar, estudios de neuroconducción para ver el estado de los nervios periféricos. Sin embargo, dependiendo de cuánto tiempo tenga el paciente de evolución, es el resultado que puede salir en estas pruebas. A veces estas pruebas pueden salir normales durante la primera semana, pero no nos vamos a esperar a alguna prueba que nos apoye para el diagnóstico si tenemos una sospecha clínica muy elevada. Entonces, ante la menor sospecha clínica, lo más recomendable es iniciar el tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad. Ok. Ahora, doctor, como el Guillain-Barré, en el caso que usted va diciendo, vamos perdiendo a lo mejor fuerza o movilidad en manera ascendente, llegamos a consulta con un médico o familiar, con un internista, llegamos a urgencias del hospital, porque tengo entendido que no puedes llegar a urgencias porque estás perdiendo movilidad, pero... No, realmente sí, a Sí. veces casos muy severos, como les comento, la debilidad es tan rápida que inclusive al tercer día de evolución ya la persona ni siquiera es capaz de pasar su propia saliva, tiene dificultad para respirar, y esos son los casos que más nos preocupan a nosotros porque es un paciente que muy probablemente ya tiene dificultad respiratoria y que va a requerir una vigilancia mucho más específica para evitar alguna complicación debido al síndrome. Y es en estas situaciones en donde ya se tiene que iniciar el tratamiento. Pero sí hay casos muy severos en donde en un par de días, 3 días, ya la persona ya no es capaz de respirar. Ok, perdón que lo interrumpa. Justo, doctor, nos hacían esa pregunta, que si el Guillain-Barré afectaba ciertos órganos específicos. Como tal, el único sistema afectado es el sistema nervioso, Ok. pero el sistema nervioso controla fuerza, controla sensibilidad. Al verse afectado el sistema nervioso en cuanto a la fuerza, los músculos dejan de moverse. Generalmente están localizados en las extremidades los músculos que se ven afectados, pero también se afectan los músculos respiratorios. Y es ahí cuando al no haber la fuerza suficiente en los músculos respiratorios provoca la dificultad para respirar. Y es en donde de manera secundaria el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Ok. Doctor, ahora, si ya me dio Guillain-Barré y acudí y todo salió bien, ¿soy propensa a otra vez me puedo dar o ya no? La verdad es que los casos de personas que tienen el antecedente de haber padecido síndrome de Guillain-Barré y que vuelven a repetir nuevamente en una segunda ocasión son contados. No por el hecho de haber tenido ya en alguna ocasión síndrome de Guillain-Barré están predispuestos a volver a presentar la enfermedad, pero sí hay casos en la literatura que sí reportan que vuelven a presentar este síndrome, entonces sí es importante acudir nuevamente a una valoración para ver si no se trata nuevamente de otro episodio. Ok, perfecto. Ahora, cuando usted me dé de alta, yo voy a vivir mi vida normal o voy a tener un tratamiento de por vida o nada más una sola vez. ¿Cómo es esto, doctor? Ok, es una enfermedad autolimitada, o sea, estamos hablando de que en un periodo de 4 semanas ya posteriormente inicia la fase de recuperación. El tratamiento se da durante las primeras 2 a 4 semanas, entre más pronto mejor. Prácticamente solamente existen 2 tratamientos para esta enfermedad, lo que es la aplicación de inmunoglobulina intravenosa y la realización de plasmaféresis. Ya una vez que se aplicó el tratamiento, si el paciente está en condiciones y no hubo ninguna otra complicación, se da de alta y posterior a eso, inclusive a veces ya durante la misma hospitalización, se inicia la rehabilitación. La rehabilitación es lo que va a ayudar a que tenga también una mejor recuperación el paciente, aunque va a ser una recuperación lenta y aún así existe la probabilidad de que quede con cierto grado de secuelas. Obviamente va a depender de muchos factores propios del paciente, por ejemplo, si el paciente padece alguna otra enfermedad que también predisponga a la aparición de secuelas, obviamente si durante la hospitalización presentó alguna complicación y también el grado de severidad de la enfermedad que haya presentado. Entre más grave haya sido el síndrome de Guillain-Barré, esto quiere decir entre más débil haya estado el paciente durante este episodio, mayor probabilidad de que tenga secuelas, pero sí existe la posibilidad de recuperación
y las secuelas pueden ser mínimas. Ok. ¿Y nos podría mencionar algunas secuelas, doctor, del Guillain-Barré? Por ejemplo, las secuelas que puede tener el paciente son cierto grado de debilidad en extremidades, en manos, en pies, inclusive algo de temblor o sensación de adormecimiento principalmente. Ok. Ya aunque esté yendo a terapia, ¿esto va a ser de por vida o en la terapia, en la rehabilitación puede trabajarlo? La rehabilitación va a ayudar a mejorar un poco los síntomas secuelares pues, de la enfermedad, aunque no hay ninguna garantía de que sea una resolución completa o al 100%, aún siendo tratado a tiempo, aún recibiendo el tratamiento apropiado, hay probabilidad de quedar con secuelas. Pero indudablemente el grado de secuelas que pudiera llegar a tener un paciente que padeció Guillain-Barré son mínimas comparado a las secuelas que pudiera tener si no recibe el tratamiento apropiado. Sí, justo. Ahora, este tratamiento es indicado por un neurólogo. Es, Normalmente es el neurólogo el que indica el tratamiento, hay otros médicos especialistas que también pudieran indicarlo, por ejemplo un médico internista también, si está familiarizado con el uso de estos tratamientos y obviamente con el diagnóstico de esta enfermedad, pero sí generalmente es el neurólogo el que lo indica. ok. Y en este caso usted es neurólogo, neurooncólogo. Así es. Ok, Doc. Por favor, díganos dónde consulta. Están apareciendo en pantalla su nombre, sus datos. Lo estoqueamos antes del live para tener sus datos. Pero también díganos usted, me está pareciendo que consulta en England Medical Center. Así es, sí, estoy en England Medical Center, Ok, en Saltillo, Coahuila. ok, También me pueden encontrar por Facebook, en Doctoralia también. ok. Y pues ahí. En Facebook está como doctor.fernando Lozano. Estoy como neurofernandolozano.com. Ok, neurooncología. Ok, perfecto. Ahora, doctor, casi para finalizar, eh, ¿cómo es vivir con Guillain-Barré? O sea, yo voy a tener, soy un paciente post Guillain-Barré. Usted ya me dijo ahorita que va a haber rehabilitación, medicamento va a ser solo una vez, plasmaféresis o inmunoglobulinas, Ajá, dependiendo de lo que me diga mi médico tratante. Pueden exactamente. ser los dos a la vez también. Los dos a la vez es muy raro. Es muy raro. Realmente no se ha visto que requieran los pacientes los dos tratamientos. Con uno es más que suficiente. Obviamente depende mucho de en dónde se encuentre, porque a veces las situaciones con las plasmaféresis que no se encuentra con el equipo ni médico ni físico para realizar este procedimiento. Ok. Y a veces es mucho más fácil la aplicación de la inmunoglobulina. Hay otros centros en donde están muy familiarizados con el uso de la plasmaféresis y es el tratamiento que se indica. Como tal, solamente se aplica una sola vez el tratamiento. En mi experiencia no me ha tocado ningún otro paciente Ok. bueno, ningún paciente que haya recibido dos tratamientos diferentes Ok. para el Guillain-Barré, pero cuando el paciente no responde a uno de estos dos tratamientos, la verdad es que sí es un caso muy complicado y pues se tiene que evaluar cuál sería el siguiente paso a seguir. Afortunadamente son casos muy raros, muy contados, pero solamente recibiendo el tratamiento ya después inicia la fase de recuperación, pero es una persona que si tiene una recuperación adecuada, prácticamente puede llevar su vida normal. ¿Y cada cuándo va a tener que estar regresando con su especialista o en este caso con usted? Es variable, obviamente depende mucho de las secuelas que quedaron posterior al cuadro. Ahorita, pues sí me he tocado ver pacientes de manera regular que quedaron con secuelas posterior a un Guillain-Barré. Okay. Obviamente aquí el manejo también es multidisciplinario porque implica mucho también el seguimiento con rehabilitación Okay. y ir viendo paciente a paciente cuáles son los síntomas que limitan la funcionalidad en cada uno de ellos. Hay pacientes que pueden verse limitados más que nada en cuanto a la debilidad, hay pacientes que pueden verse limitados un poquito en cuanto a cambios sensitivos y en algunas ocasiones pues optar por algún otro tratamiento sintomático para el alivio de los síntomas. Ok. Pero si yo ya, multidisciplinario se refiere a que va a ser en conjunto con el rehabilitador y con Exacto, usted, ¿verdad? exacto. Y en una de esas hasta con alguien también como del lado emocional, porque no es fácil atravesar Claro que por sí, esto. también es importante. Muchas veces el hecho de haber estado hospitalizado mucho tiempo, el ver Perder la afectada, movilidad. exactamente, ver afectada su independencia como persona,
llega a afectar de manera importante la situación emocional y psicológica, y también requiere una valoración psicológica para dar seguimiento a todo Sí. esto. Que en el día a día, pues no lo valoramos, pero hasta, no sé, agarrar la pasta de dientes, ponernos el champú en la cabeza, o sea, el que no estés, a lo mejor es algo que hacemos ya por Ujú. inercia, pero que cuando te empieza a fallar estas partes del cuerpo dices, es lo que más necesito o es lo más preciado que tengo. Sí, Sí, indudablemente, porque pues también puede verse afectada la marcha, o sea, una persona que a lo mejor toda su vida estuvo acostumbrado a hacer una actividad física rutinaria y que posterior a presentar un síndrome de Guillain-Barré, inclusive tiene que utilizar ciertas férulas para poder caminar bien, pues indudablemente que eso termina afectando. Entonces sí. sí es un manejo importante el lado emocional y psicológico también en estos También. pacientes. Y justo esa pregunta le iba a hacer un poquito antes de finalizar, Doc, pero ¿puedo hacer ejercicio después de Guillain-Barré? Sí, claro O, que sí, no, digo, mientras la fuerza del paciente lo permita, la actividad física sí está recomendada, obviamente que irse adaptando de acuerdo a la recuperación que vayan teniendo, pero eso también es una parte importante y que también nos va a apoyar mucho el rehabilitador para eso. ok, una pregunta más, Doc. Esto es simplemente por una bacteria que te ataca, pero no es genético. No, no es una enfermedad genética. Digo, lo más frecuente es que haya una infección previa, pero a veces es muy difícil determinar si realmente existió o no una infección previo al cuadro. Cuando se tiene la manera, se puede encontrar, pero muchas veces el paciente no asocia algún cuadro infeccioso previo a la enfermedad, y a veces la infección llega a ser tan ligera que el paciente ni siquiera se da cuenta, o definitivamente nunca hubo algún proceso infeccioso y ocurrió de manera esporádica. Ok, perfecto. Doc, algo que guste agregar, algo que le quiera decir a alguien que a lo mejor en este momento esté pasando por esta situación de Guillain-Barré, que luego sí pasa que perdemos la esperanza bien cañón. O sea, nos Sí. desanimamos y creemos que ya no va a haber un mañana y que va a ser complicado, pero algo que pueda alentar a alguien a lo mejor ahorita. Justamente de los pacientes que me ha tocado ver es eso, es esa situación de que pierden su independencia, y como es una evolución rápida al principio, el hecho de ser una persona, digamos, normal y al haber padecido esta enfermedad ve un giro completo en su estilo de vida, que se vuelve una persona dependiente de los demás, inclusive para los cuidados más básicos, y eso indudablemente afecta su estado emocional, lo cual también llega a influir mucho en sus terapias de rehabilitación. Yo nada más lo que les quiero comentar es que deben de ser pacientes, confiar en el tratamiento que les da su médico, y obviamente también confiar en las terapias de rehabilitación. La rehabilitación es lenta. Lamentablemente no hay un tratamiento en cuanto a la rehabilitación que ofrezca resultados inmediatos, pero el paciente debe de ser consciente de eso, y más que nada debe de ser constante. La constancia en la rehabilitación es importantísima para que tenga una buena recuperación. Ok, perfecto. Doc, pues muchas gracias por la información. No, de nada. Que realmente esperemos que esta consulta virtual le llegue a alguien que lo esté necesitando ahorita. Eh, no sé si vaya a estar consultando próximamente en Monterrey, pero por Esperemos que sí. mientras lo pueden estar viendo o yendo a consulta en su consultorio en Saltillo, que otra vez vuelven a aparecer la ubicación en pantalla y los números de teléfono a donde pueden a lo mejor pedirle más información. Me imagino que alguien le lleva su agenda y ver cuándo tiene disponible. Sí. Pero bueno, por esta semana nos despedimos de la consulta virtual. Nos vemos la próxima semana desde las instalaciones de CAP Medical. Gracias, doctor. No, gracias a Nos ustedes por la despedimos. invitación. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Hasta luego.